Este video que voy a presentar a continuación trata de las experiencias que obtuve y las enseñanzas que tuve y los estudios que realicé, investigaciones en México. Allí viví en la década, fines de la década del 70, en el estado de Guerrero, particularmente en Acapulco primero y luego en Chilpancingo, donde di clases en la Universidad Autónoma de Guerrero y estuve dirigiendo la Escuela Normal Superior de Guerrero. Y algunos años más tarde, 20 años más tarde, estuve viviendo en Toluca, la capital del Estado de México, que queda relativamente cerca de la propia capital mexicana, 60 kilómetros nada más, pero es una gran ciudad que oficia de centro administrativo y político del Estado de México. Tanto el Estado de México como la propia capital federal mexicana, es donde se concentran los núcleos urbanos más importantes del país. En el Estado de México viven 13, 14 millones de personas, mientras que en el Distrito Federal son unos 9 millones, lo cual suma para toda la región central del Estado de México más la capital federal una población de 24 o 25 millones. Esas experiencias fueron interesantes, di cursos además en otras partes del país, en León, en Pátzcuaro, como mencionaba, y en otros lugares, y lo cual me permite conocer bastante bien algunos aspectos y muchos lugares de este país, que es un país, en primer lugar, muy extenso, con una población muy numerosa, tan numerosa que es el país hispano que tiene mayor población y habla hispana. Tiene 127 millones de habitantes. Si pensamos que Colombia tiene 49, que es el que le sigue, 49 millones, España 47, Argentina 44, nos damos cuenta que México es 2 veces y media, 3 veces más poblado. Es un país extenso, tiene casi 2 millones de kilómetros cuadrados, 1.964.000, en una localización dominantemente intertropical. En el norte tiene climas áridos y semiáridos, mesetas y valles amplios, estepas. También hay desiertos, unos desiertos muy característicos, como el desierto de Sonora, el desierto de Chihuahua, el desierto de Baja California. Hacia el centro se hace más húmedo, no muy húmedo. En la zona central es un clima que varía entre semiárido y subhúmedo, y allí la característica principal es que es el eje neovolcánico. Ahí están una serie de volcanes que se extienden como un cinturón desde el mar del Golfo de México hasta el Océano Pacífico. Incluye volcanes como el Popocatépetl, el Iztaccíhuatl, el Orizaba, que en náhuatl se le llama Citlapetl, el Nevado de Toluca, que a veces tiene nieve y generalmente no. Yo viví cerca del Nevado durante unos 2 años. El Paricutín, que es un nuevo volcán que surgió en Michoacán, que no había, en un lugar donde no había un campo de cultivo, y se transformó, surgió un volcán que ahora tiene casi 500 metros. Y después el Malinchín, o la Malinche, como se le llama también, que es un volcán que está cerca de la ciudad de Puebla. Al sur de ese eje volcánico que es característico, están las selvas, una zona más húmeda, con selvas, algunas características como la selva lacandona al norte de Chiapas. Hay selvas al sur de Tabasco y también al sur de Campeche. Desde el punto de vista hidrológico, el país no tiene muchos ríos. Hay 2 ríos muy caudalosos en el sur, el Usumacinta y el Grijalva. Y después está el río más largo de México, que es el Lerma, que tiene un caudal limitado porque es usado para riego en muchos lugares y por lo tanto prácticamente no lleva agua en algunas partes. El Lerma se transforma después de desembocar en el lago Chapala, se sale con el nombre de Río Santiago.
el río Balsas, importante en el Guerrero, un tributario del Balsas, que llega al Balsas, se llama Macusac, y es que es uno de los principales donde se saca agua para la Ciudad de México. Y también el río Papagayo, que está en las cercanías de Acapulco, desemboca en el Pacífico, y tiene numerosos lagos, algunos todavía existentes y otros que desaparecieron. En el Valle de México había 6 lagos, el Chalco, el Xochimilco, el Lago de México, el Texcoco, el Ecatepec y el Zumpango. Esos lagos fueron rellenados o se construyó encima de ellos. Chalco ya no existe más como lago. El Lago de México, donde está la ciudad. El Xochimilco, quedan algunos parajes acuáticos todavía, es un lugar turístico. El lago Texcoco ha sido vaciado, lo que queda es el fondo del lago Texcoco. Es un lago muy grande, era un lago de agua salobre, que ahora ya no existe más como tal. Y más hacia el norte, nuevos lagos cada vez más salobres, como el caso del lago Ecatepec y el Zumpango. En el caso del Valle de México, el agua salía del sur, de los volcanes, y avanzaba por los lagos y se hacía cada vez más salobre hacia el norte. Era dulce en Chalco y era salobre y salada en Texcoco, Ecatepec y Zumpango. Hay lagos en Michoacán, importantes lagos como el Pátzcuaro, el Cuitzeo, y finalmente el Chapala, que es uno de los lagos más grandes, que está entre Michoacán y Jalisco, que es un lago turístico, que ha perdido bastante caudal. El lago, las orillas se han alejado hacia el interior del lago, ¿no? En algunas playas ya no son playas, quedaron en seco. Y después hay lagos a lo largo de la costa, ¿no? Como un ejemplo de esos es la laguna Tres Palos, en la cercanía de Acapulco, que es un lugar bastante turístico. Señalábamos que México es el país más poblado del mundo hispano. Y no solo es el país más poblado del mundo hispano, sino que además es el país que posee más lenguas nativas activas con mayor número de hablantes. En México hay 67 lenguas nativas. En muchos otros países hay mucha cantidad, incluso en Brasil hay más cantidad. Pero lo que sucede en México, que es de esas 67, 18 lenguas, tienen más de 100.000 hablantes. Hay algunos que están cerca del millón, incluso 1,5 millones, 2 millones. Por ejemplo, el náhuatl lo hablan casi 2 millones todavía. Lengua maya la hablan 1,5 millones. Y después hay varias lenguas que la hablan 700, 800.000 personas. Lo cual demuestra que la fuerza cultural de los pueblos indígenas mexicanos, históricamente y todavía actualmente, es muy fuerte. De todas maneras, con el tiempo y con la imposición, después de la colonización, se impuso el español y gradualmente las lenguas indígenas han perdido fuerza. Las nuevas generaciones hablan menos las lenguas nativas y las políticas nacionales no han sido de promoción de las lenguas nativas y el resultado final ha sido la disminución de los hablantes en las diferentes lenguas. Las políticas educativas públicas, que tendientes a favorecer el español en primer lugar y que tienen como segunda lengua el inglés en general, disminuyeron la utilización regular de las lenguas nativas, a pesar de los esfuerzos de las organizaciones populares, locales y educativas que promueven la enseñanza de los idiomas originales, pero se ha manifestado una tendencia clara a la pérdida del patrimonio lingüístico. El nuevo gobierno de Andrés López Obrador, que tomó posesión a fines del 18 y ha gobernado durante el 2019, ha puesto el énfasis en recuperar el prestigio de los pueblos indígenas, sus ceremonias y sus culturas, y es un trabajo complicado porque son siglos de subestimación de los pueblos indígenas.
son minorías desde el punto de vista político, porque obviamente la población de los pueblos indígenas son una decena de millones de personas, tal vez 15 o 20, si sumamos todos, frente a una población general criolla mexicana de 127 millones, lo cual su influencia política está limitada. Sin embargo, recientemente este gobierno está tratando de promover, en primer lugar, sacar de la pobreza a muchos de estos pueblos, que no solo son pueblos discriminados desde el punto de vista cultural, sino también desde el punto de vista económico. Y hay gran parte de la pobreza que hay en México se sitúa en los pueblos indígenas. Esta es una breve voy a realizar una breve descripción de los pueblos nativos de México, su localización y parentesco etnolingüístico, para dar una idea de la extraordinaria diversidad de las primeras naciones mexicanas y su demostrada resiliencia histórica. Personalmente tengo algunas experiencias con pueblos indígenas mexicanos, en particular otomíes, mazahuas, purépechas, pueblos de Oaxaca, que es un estado que tiene varias naciones indígenas y el número de pobladores es muy grande, etcétera, y me permite más o menos comprender algunas cosas, limitadamente, por supuesto, de lo que es ese mundo indígena mexicano, que merece que se estudie profundamente, porque allí están las raíces culturales de gran parte del continente Mesoamérica y en particular de toda América Latina, porque fue precisamente en esa zona donde gran parte de los principales cultivos, o muchos de los principales cultivos que se han impuesto en América tradicionalmente, pero también en el mundo, vienen de esa zona. Esta es una primera parte y dejo la descripción de los pueblos nativos mexicanos, una descripción sintética, para una segunda parte.